Alabemos el nombre de nuestro Dios. Estoy aquí y es por ti, es todo lo que quiero hacer.
adorarle al Señor. En realidad no hay otro nombre igual como el nombre de Jesús.
Amado Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos para que con nuestra fe, con nuestro amor, con nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestra vida, te exaltemos, te adoremos, te glorifiquemos, Señor. Y si hay algo que estamos claros, es que tú quieres nuestra obediencia. Tú quieres, Señor, que hagamos discípulos para ti. Es la manera como tú deseas también que te glorifiquemos. Y esta iglesia quiere hacerlo. Esta iglesia, Señor, quiere responder a tu llamado. Está respondiendo a tu llamado. Y hoy es un servicio especial porque sabemos que tú estás con nosotros. Lo creemos. Lo creemos en nuestro corazón. Uno más grande, mayor que este templo está con nosotros. Pero también este servicio es especial porque nos va a recordar que estamos en misión, que tenemos una misión, que el Señor nos va a pedir cuentas al final de los tiempos con lo que hicimos y con lo que dejamos de hacer. Señor, usa tu palabra como siempre lo haces. Usa este vaso de barro para la gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a concentrarnos, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Sabemos que contamos con tu Espíritu Santo para eso. Sea la gloria, sea la honra a ti. En Cristo Jesús oramos así. Amén. El libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Ahora, si le es difícil encontrar el libro, yo le sugiero, vaya al índice, busque Lamentaciones, busque el número de la página y así no se complica. Y así encuentra de manera rápida el versículo. Lamentaciones capítulo 2, el versículo 19. Después de Jeremías, ¿verdad? Ahí lo va a encontrar. Bien. ¿Listos? Vamos a leer la palabra del Señor que dice de esta manera. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de ¿quién? De tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Te gustan los niños? ¿Piensas que son adorables? Muy hermosos, ¿verdad? ¿Tienes idea de que también existen otros niños diferentes en un lugar de la tierra al mismo tiempo, en muy diferentes circunstancias? ¿Acaso son diferentes estos niños? No lo son. Pues todos los niños piensan en un mundo feliz. Ahora, ¿realmente existen diferencias? Sí las hay. Mientras que algunos de estos niños piensan únicamente en cuál sabor de helado disfrutarán. Hay otros que solo piensan en una cosa, en sobrevivir. Y
iglesia, oremos junto a nuestro Dios Altísimo por todos estos niños que andan desamparados, que su pan es lágrima y quebranto. Sus esperanzas están en Cristo. Bien, hoy quizá vas a escuchar un sermón, un mensaje distinto a los acostumbrados, porque se trata nada más y nada menos que de la niñez. Ahora, ¿qué tiene que ver la niñez conmigo? Dirás, ¿qué tiene que ver la niñez si yo soy un hombre, soy una mujer, soy un padre, una madre, tengo mis hijos, tengo mi familia? Tiene que ver mucho, porque sí es verdad que hay una gran preocupación por lo que pasa con la niñez. Cada vez que un país es golpeado por alguna crisis, ya sea moral, espiritual, emocional, los más afectados, ¿quiénes son? ¿Quiénes terminan siendo? Los niños y los ancianos, pero especialmente los niños indefensos, los niños que necesitan muchísimo de nuestra preocupación. Algo tenemos que hacer. Y este servicio, que es el servicio misionero, queremos hacer un servicio con énfasis, mucho énfasis en las misiones, un domingo al mes. Hemos elegido este servicio y este mensaje para hablar acerca de una gran preocupación que debemos tenerlas todos nosotros. La pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia de Jesucristo por la niñez? ¿Estamos preocupados por la niñez? ¿Nos preocupa la situación, la condición en la que están los niños, el niño, la niña, los niños o no? Bueno, hay un hombre en la Biblia que mostró una gran preocupación, honesta, sincera, genuina. Se trata de el profeta Jeremías. Jeremías fue un hombre, un profeta, que muchas veces se le ha llamado como el profeta llorón. ¿Ha escuchado eso? Porque si usted lee el libro de Lamentaciones, va a encontrar que mucho él apela y habla y describe de sus lágrimas, de su llanto, de su dolor, porque literalmente él lloraba, se desgarraba en su corazón por ver a su nación cómo se encontraba sufriendo. Tradicionalmente se cree que el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Este libro es una colección de lamentos, de sufrimiento, de dolor por la tragedia que causó el pecado en la nación de Israel, la nación judía. La situación en la que se encontraba Judá era angustiante, desesperante. Se había rebelado contra Dios, estaba en desobediencia y las naciones estaban invadiéndolos y ellos estaban sufriendo. En el versículo 10 del capítulo 1 dice: penetraron en la casa de Dios. Y para colmo había una gran escasez de alimentos, no había qué comer. La gente trataba de hacer trueques y ver qué podían cambiar para recibir un poco de comida. Jeremías resalta especialmente su preocupación por aquel sector de la población que en una crisis nacional es la más golpeada, la niñez. Yo quisiera compartir con ustedes hoy en este servicio justamente un tema relacionado a la preocupación que debemos tener, pero no solamente la preocupación, sino qué podemos hacer. Algo podemos hacer, pasar de la preocupación a la acción. Así que vamos a ver, entre otras cosas, el diagnóstico de la niñez. En primer lugar vamos a hablar del diagnóstico de la niñez. Luego vamos a hablar de las consecuencias del descuido de la niñez. ¿Qué consecuencias se dan? Y por último vamos a ver la solución para recuperar esa niñez abandonada, esa niñez descarriada. Vamos a empezar con lo primero, el diagnóstico de la niñez. El diagnóstico de la niñez. Podemos ver en un par de versículos cuál es ese diagnóstico, en el versículo 1 y el versículo 16, versículo 5 y versículo 16 del capítulo 1 de Lamentaciones. El diagnóstico de la niñez se revela por la condición terrible en que se encuentran. La condición terrible en la que se encuentran. Mire conmigo el versículo 5 del capítulo 1 de Lamentaciones. Al final dice: sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Estaban cautivos del enemigo. Ahora mire el versículo 16. En la última parte dice: mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Cautivos y están siendo destruidos. Hermanos, lo mismo pasa hoy en día. Créamelo. Quizás nuestra crisis no es económica porque vivimos en una nación bendecida por el Señor, pero hay otro tipo de crisis, una crisis moral, una crisis espiritual, ¿sí o no? Moral, espiritual, que está afectando a nuestra niñez, que está afectando a los niños.
Hermanos, los niños son atacados. Mire, no hay evidencia que la niñez sea un periodo de inocencia, como piensan muchos creyentes adultos, incluyendo los padres. No hay evidencias. Pensamos que como son niños, son muy inocentes, están al margen y ajenos a cualquier tipo de problemas, ataques y situaciones complicadas en su vida. Esa es una mentira, y yo podría decir que es una mentira del diablo. Cada vez más la inocencia de los niños se va perdiendo por los ataques a los cuales están expuestos, externamente y ataques internos. Ataques de Satanás, que usa armas para destruir la niñez. ¿Sabes por qué? Porque si él destruye una generación, destruye el futuro de una iglesia, el futuro de una nación. Él está ensimismado en un ataque directo hacia la niñez. Quiere destruirla. Veamos algunas maneras cómo son atacados los niños. Usted lo sabe, yo no voy a descubrir ahora nada nuevo. Usted sabe, por ejemplo, que las drogas están alcanzando a los niños. A los niños. Se distribuye drogas en las escuelas. Eso no es algo que nadie sabe, es un secreto a voces. E incluso aquí en nuestro mismo condado de Prince William, en middle school, en high school, se distribuyen drogas con los niños. Así abiertamente, sin ningún tipo de restricción. Nadie está haciendo nada. El lunes pasado vi en un canal de televisión que transmitían un video de cómo el primo de unos niños menores de 2 años le daba marihuana para que la fumen. Y estaban promoviendo el consumo entre esas criaturas. Jovencitos salen en las noticias que le quitan la vida a otros jóvenes. ¿Por qué? Por el consumo, por el efecto de las drogas en sus vidas. Es caótico, es triste, pero es una realidad. Usted seguramente lo ha visto, niños que fuman, que están drogándose a muy temprana edad con Terocal y con otras sustancias, tomando pastillas. Las drogas están atacando nuestra niñez. El alcoholismo. El alcoholismo es otro ataque que el enemigo está usando. El Consejo Nacional del Alcoholismo de los Estados Unidos dice que la primera experiencia de tomar bebidas alcohólicas hoy en día es a los 12 años. Hermanos, no es sorprendente ver a un niño de 12 o de 10 años que tenga serios problemas por el uso del alcohol. Por el uso del alcohol. Se ha hecho pruebas, incluso se ha comprobado que a los bebés a poco tiempo de haber nacido que le dan alcohol en su biberón, ya a los 10 años son alcohólicos. Y esto esto está sucediendo hoy en día, hermanos. Hace poco escuché que una familia hizo una gran celebración porque su hijo de 9 años no había tomado por una semana. 9 años. Hay poca inocencia. Al contrario, están siendo destruidas estas vidas. El sexo es otra arma que el enemigo está utilizando. Se ha convertido en una epidemia mundial, la violación de niños y de niñas. Usted lo sabe. En mi propio país están desesperados por tratar de pasar leyes, incluso una ley de pena de muerte por aquellos violadores de niños y de niñas. O la castración, porque no saben qué hacer. Es una epidemia. ¿Qué es lo que pasa? Los niños bajo amenazas no hablan, no se expresan, se quedan callados. Y esto está pasando frente a nuestras narices. No pasan desapercibidos. Uno de los negocios más rentables en la internet es la pornografía infantil. Más rentable. Esas criaturitas son objeto de abuso. La prostitución es una plaga en nuestros países, en Sudamérica, en Centroamérica, ofreciendo servicios sexuales a los turistas, los niños, las niñas. La música, otro arma que el enemigo está utilizando para destruir y cautivar a nuestra niñez. No es ahora raro ir a las redes sociales y ver a niñas y niños bailando reggaetón o el perreo, denigrando a estas criaturas. ¿Sí o no? Da tristeza y da dolor, incitados por los mismos adultos, cuyas letras de estas músicas incentivan el libertinaje sexual y el desenfreno. Y ahí están, a vista y paciencia de todos nosotros, sin un dolor, sin una lágrima de nuestros ojos por ver a nuestra niñez siendo así maltratada. La guerra, son reclutados por los movimientos subversivos, lo vemos a diario. Los medios de comunicación, la internet, no hay ningún tipo de filtro y ningún tipo de restricción para exponerlos a esta sexualidad desenfrenada de nuestra sociedad.
Un niño va, coge el celular y puede tener acceso a cualquier cosa y cualquier basura. No es como antes, ahora no hay ningún filtro. Da tristeza. Hay padres, incluso padres cristianos, que dicen: mi hijo tiene que experimentar un poquito del pecado, un poquito de la maldad, para que sepa lo feo que es y para que no se acerque a ella. ¿Dónde usted encuentra en la Biblia que su hijo tiene que ser expuesto al pecado para que le coja asco al pecado? Al contrario, debe ser ese niño, esa niña crecido en los caminos del Señor, en el temor de Dios, en la pureza, en lo bueno, lo que es justo, lo que es digno. ¿Sí o no? Pero lamentablemente yo he encontrado padres que me han dicho: deja que mi hija experimente esto, que vea lo otro, para que vea lo malo que es el mundo y lo malo que es el pecado. Esa es una mentira de Satanás, porque eso no está en la Biblia. No exponga a su hijo al pecado, expóngalo a la verdad, expóngalo a la luz. Luche con todo su corazón y sus fuerzas para evitar que su hijo menor de edad vea algo que no es propio de su edad, experimente algo que no es propio de su edad. Es triste, pero el diablo se ha ensimismado contra la niñez. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy en día por la niñez? Muy poco o quizás nada. ¿Por qué? Muy simple, porque encontramos la misma respuesta de pastores, de líderes en las iglesias. Son niños, no son tan importantes, no producen, no diezman, no ofrendan, además no entienden las cosas, son criaturitas. Busquemos a un par de hermanas que los atiendan y los pongan en un cuarto todos juntos, pásenle una película mientras que los cuidan a ellos. Los adultos tenemos nuestros estudios bíblicos y crecemos en el Señor. Qué gran mentira que la iglesia se ha creído, porque es terrible ver la niñez como un estorbo, o simplemente buscamos de un par de personas, un par de hermanas para que los cuiden, mientras que los adultos sí pueden crecer, sí pueden ser edificados en la palabra del Señor. ¡Qué engaño nos hemos consumido! ¡Qué engaño hemos aceptado del enemigo! Porque eso es lo que él quiere. Él quiere ganarse la niñez. Él quiere hacer que la niñez se pierda y quiere que todos nosotros entendamos que no es importante los esfuerzos que canalicemos hacia la niñez. ¿Y sabes qué es lo que pasa después? Cuando ese niño, cuando ese hijo tuyo, que no le diste esa importancia de traerlo a la iglesia, de que se quede en la escuela dominical, cumple los 15 y los 18 años, lo que te va a decir es: no quiero saber nada de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque siempre los pusimos a un costado, no le dimos importancia al trabajo con la niñez. Están cautivos por el pecado. Sí, los niños están cautivos por el pecado en sus vidas. La Biblia enseña específicamente que el niño es pecador. Pastor, ¿cómo está diciendo eso? Mi hijita, mi hijito es pecador. La Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios, y por lo tanto hay posibilidad de que se pierda eternamente. Todos los que están fuera de Cristo están muertos espiritualmente, dice Efesios capítulo 2. Perdidos, dice la Biblia, y bajo la ira de Dios. Solo el Señor Jesucristo puede darle vida y salvación y perdón de sus pecados. De igual manera como un adulto, igual manera necesita un niño escuchar el Evangelio. ¿Qué nos dice la experiencia con los niños? Hermanos, la experiencia nos muestra que los niños pueden tener una condición profunda de pecado. Se preocupan por el pecado en sus vidas. Tienen verdaderos problemas espirituales y en realidad pueden rechazar y desobedecer lo que Dios dice. Yo puedo dar testimonio de haber evangelizado a niños que me han dicho: no quiero a Jesús, no quiero el Evangelio. Hay una lucha espiritual. El enemigo ha cegado los ojos de muchas criaturas para que no vengan a la luz y salgan de las tinieblas. Un obrero del Señor dijo lo siguiente: el pecado es una realidad en las vidas de los niños y de las niñas de tiernos años, y les preocupa profundamente. Incluso no pueden dormir por la noche con problemas molestosos que bullen dentro de ellos. A veces no pueden expresarlo, pero existe en ellos el sentimiento de culpabilidad, porque hay pecado en sus vidas. Todos hemos sido testigos del fallecimiento del doctor Billy Graham, ¿verdad? Todos lo recordamos. ¿Quién no ha escuchado un mensaje del doctor Billy Graham? ¿Sabe lo que él dijo? Y lo puse en sus boletines. Él dijo de esta manera, el doctor Billy Graham dijo así: mi esposa y mi hija encontraron al Salvador antes que tuvieran la edad de 4 años. Hello, 4 años. Yo estoy seguro que el Evangelio es tan real para un niño pequeño como para un mayor.
Parece que Cristo tiene un afecto especial por los niños. Yo creo sinceramente que la evangelización de los niños es uno de los medios más grandes que existe en el mundo de hoy para llevar generaciones futuras a Cristo Jesús. Wow. Hermanos, este hombre de Dios estaba en lo cierto. El diagnóstico de la niñez se revela por la condición terrible en que se encuentran. La condición terrible en la cual se encuentra la niñez. Quiero compartir lo segundo, que es las consecuencias del descuido de la niñez. ¿Hay una consecuencia? Indudablemente que sí. Todo descuido tiene un precio y muy alto que pagar. Y lo encontramos en el capítulo 2 de Lamentaciones, el versículo 11 y el versículo 12. ¿Cuáles son las consecuencias? Y aquí aprendemos, hermanos, que cuando descuidamos la niñez, ellos desfallecen por la falta de apoyo. Desfallecen por la falta de apoyo. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 2 de Lamentaciones. Dice de esta manera: mis ojos desfallecieron de lágrimas, dice. Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad, desfallecía, iba muriéndose. Que dice el versículo 12, dice: decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Hermanos, la niñez desfallece frente a nuestras narices, frente a nuestros ojos, hoy en día igualmente. ¿Cuál es la condición natural del niño? No te estoy diciendo cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, porque siempre nosotros, ¿verdad?, vemos a la niñez como la mejor, la más linda etapa, ¿verdad? Los vemos lindos, inocentes, puros, ángeles, ¿verdad? Son los ángeles, decimos, son los angelitos. Y de veras que los niños son bellos, son hermosos. Es la etapa muy linda del ser humano, ser un niño, pero en su niñez él está teniendo dificultad con el pecado. Él está teniendo, esa niña, ese niño está lidiando con problemas espirituales en su vida. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Que un niño, al igual que un joven, un adulto, está perdido espiritualmente y ciego espiritualmente, porque no conoce la verdad. No puede ver que puede tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Un obrero cristiano dijo lo siguiente: si un niño tiene suficiente edad para pecar conscientemente, entonces tiene edad para creer y ser salvo o perderse eternamente si muere sin Jesucristo. Eso es serio. Si tiene conciencia de que hace mal, si tiene conciencia del bien y del mal, indudablemente que puede saber, discernir, puede entender el evangelio, el mensaje de Jesucristo, y puede responder a él. ¿Cuántas veces, hermanos, he encontrado incluso siervos de Dios, consiervos de Dios, que me dicen: los niños no pueden responder al evangelio, ellos no entienden nada, son muy chiquitos? Tremenda mentira de Satanás. Hermano, ¿quién de nosotros puede entender a cabalidad todo el evangelio? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que es por fe la salvación, ¿sí o no? La gracia de Dios hace posible que nosotros podamos poner nuestra fe solamente en el Señor Jesucristo. Si la niñez tiene héroes de la televisión y de la internet, ¿cómo no puede ser Jesucristo el héroe de sus vidas? ¿Cómo no? ¿Cómo no puede ser el héroe de tu hijo y de tu hija? Están perdidos, ciegos, muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente, no tienen una relación, su espíritu está muerto, como lo dice Efesios. Si quiere me acompaña, Efesios capítulo 2, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, dice la Biblia, versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Muertos espiritualmente, son pecadores, no cometen los pecados que comete un adulto, pero a su temprana edad comete pecados y desobediencia en sus vidas. Están separados del Señor. Hermanos, cuando Cristo murió en la cruz, no solo murió por el adulto, no solo murió por los jóvenes, Jesucristo murió por los niños también. Amén. Murió por la niñez también, claro que sí.
también lo estaba haciendo por ellos. Y como dijo Billy Graham, todo hace indicar que tenía un afecto especial en la niñez. ¿Cómo lo sé? Vaya a Marcos capítulo 10 en su casa y va a ver la historia muy clara en la Biblia cuando los niños eran traídos por los adultos a Jesucristo. Lo curioso es que los niños querían acercarse también a Jesucristo, pero ¿sabe qué hicieron los discípulos? Lo impedían. Pensaban que Jesús estaba muy ocupado, ¿verdad? Él no tiene tiempo para los niños. No tenemos programa para los niños. Los niños pueden esperar. Así que váyanse, no interrumpan al maestro. Y Jesús dijo de manera airada, con una ira santa: dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Alguien ha dicho que el tamaño de la puerta del cielo tiene el tamaño de un niño. ¿Por qué? Para entrar a él tenemos que humillarnos. Y el niño solamente necesita recibir el evangelio del Señor. Encontramos en el libro de Lamentaciones que este profeta se lamenta y dice en el versículo 19 del capítulo 2 de Lamentaciones, dice: levántate, da voces en las noches al comenzar las vigilias. Dice: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando por la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Alza tus manos, clama, haz algo, preocúpate. No seamos insensibles al desfallecimiento de la niñez frente a nosotros. Levántate, derrama, alza tus manos, implora que desfallecen de hambre las entradas de todas las calles. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La voluntad de Dios es que la niñez sea salva, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Indudablemente que sí. Mire lo que le voy a decir: la niñez de hoy constituye el campo más fructífero del mundo, pero el más abandonado. Es el campo misionero más fructífero, pero es el más abandonado. Hay que rogar a los hermanos que trabajen con los niños. Hay que suplicarles, hay que llevarlos a rastras. No, yo no quiero. Vaya, hermano, no, los niños no. ¡Qué ignorancia espiritual! Debiera las salones de escuela dominical estar llenos de personas que quieran ministrar con la niñez. Debiera haber tanto mujeres como hombres que tengan una visión clara de la terrible situación de desfallecimiento espiritual que se encuentra en la niñez. La realidad es que en muchas iglesias ir a trabajar con los niños es un castigo, es una pesadilla. Busquemos quién no tiene nada que hacer. Hermanos, eso es un gran error. La niñez necesita obreros capacitados, preparados, y si no tienen la capacitación se les entrena, porque tienen una alta responsabilidad de ayudar a los padres en el desarrollo espiritual de estas criaturas. Por eso usted trae a su hijo a la iglesia, para ayudarle a usted a fortalecerle espiritualmente. Los niños escuchan, responden al evangelio, dan la bienvenida a su mensaje de perdón, de misericordia y de gracia. Aceptan los términos, creyendo sus declaraciones y confiando en sus promesas con mayor prontitud que lo hace un joven y lo hace un adulto. Pastores, es una osadía, esa es una pretensión decir eso. ¿Tiene alguna evidencia? Claro que la tengo, hermanos. Y yo quiero mostrarles estas estadísticas que no engañan. Y uno puede darse cuenta que a través de estas estadísticas que va a virar en unos segundos, le muestra la realidad de las cosas. Mire usted lo que dice ahí: el 1% de los cristianos son salvos antes de los 4 años de edad. El 1% antes de los 4 años de edad. El 85% son salvos entre los 4 y 14 años de edad. ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Lo leyó? 85%. ¿Qué está haciendo la iglesia con ese rango de edades de 4 a 14 años? El 85% son salvos. ¡Wow! Da una respuesta positiva al evangelio. Dice que el 10% son salvos entre los 15 y 30 años de edad.
Y el 4% son salvos después de los 30 años de edad. Hermanos, es una locura que una iglesia no quiera hacer nada y no se esfuerce y no invierta con este rango de edades, que es más sensible y proclive a responder positivamente al evangelio, cuando las estadísticas lo demuestran. Puedo contarles el caso de hombres, de siervos de Dios que han conocido a Jesucristo a temprana edad. Conocemos en la familia un misionero, amigo nuestro, Gabriel Agostini, argentino, que a los 5 años recibió a Cristo y a los 7 años dedicó a Dios su vida para ser misionero. Toda su vida ha sido un misionero. ¿Quién ha dicho que las decisiones de lo que toman los niños son pasajeras, vanas? No, hermanos. Toman decisiones muy importantes a esa edad. Matthew Henry, el gran escritor de los comentarios bíblicos, fue salvo a la edad de 9 años. El gran predicador Jonathan Edwards a la edad de 7 años. Policarpio a la edad de 9 años. Corrie ten Boom a la edad de 5 años. Hermanos, fui ganado a los pies de Cristo a los 11 años. Yo mismo y a los 12 estaba pasando por las aguas del bautizo. Mi esposa aceptó a Cristo a los 8 años de edad. Y hoy estamos aquí sirviéndole a Jesucristo. ¿Por qué? Muy simple. Porque era una edad en donde podíamos responder con facilidad. La experiencia con los niños nos lo muestra. Mis hijas les presenté el evangelio a ambas a los 3 años de edad y respondieron positivamente y recibieron a Cristo en sus vidas. Yo no esperé a que tengan 12 años. Yo no esperé que sean jóvenes de 18 años. Yo empecé temprano, empecé cuando eran pequeñas, porque sabía lo importante que era ganar esas vidas desde temprana edad. Ellos tienen esa disponibilidad, son sencillos para venir a Jesucristo, a diferencia de un adulto. El niño es confiado. Los niños creen todo lo que uno le dice, ¿sí o no? Lo aceptan con facilidad. El adulto es escéptico. Le presentas el evangelio y te hace preguntas y le da vueltas al asunto. El niño es humilde. La mayoría de niños se sienten inferiores en cuanto a conocimiento, en cuanto a fuerzas, habilidades. El adulto es orgulloso. El niño es dependiente. Ha aprendido a depender para todo. Él recibe de gratis su comida, su ropa, su enseñanza. Lo recibe de balde. Él sabe que no tiene que pagar. Él espera que le den. El adulto es independiente. Ha aprendido que todo lo que tiene se lo ha ganado. Entonces no puede, no entiende, no puede comprender cómo la salvación es un regalo de Dios. No, tengo que ganarme la salvación. A mí nada me dan de gratis. El niño no. El niño le dice: la salvación es gratis, yo la quiero. Yo quiero recibir esa salvación. Si no, no tengo que pagar nada, no tengo nada que dar. Pero si Él me la da gratis, yo la quiero recibir. El adulto, el niño es dependiente. El adulto es independiente. El corazón del niño es tierno, sensible al Espíritu Santo, al pecado, al mover de Dios. El corazón del adulto es duro y resistente, cauterizado por el pecado en sus vidas. Así que, hermanos, las consecuencias del descuido de la niñez es muy grande. Desfallecen por falta del apoyo. Pero el mismo profeta nos ofrece la solución para recuperar esa niñez, que la encontramos en el capítulo 4, el versículo 4. Vamos a leer este pasaje. A ver si me pueden ayudar. Dice, versículo 4 del capítulo 4 de Lamentaciones. ¿Lo leemos todos juntos? 2, 3. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. ¿Lo ve? Si pusiera al revés este versículo, ¿cómo lo leeríamos? Los niños tenían hambre y hubo quienes les repartieran, ¿qué? El pan. ¿Lo ve? ¿Dónde está la solución? La solución para recuperar la niñez está en nosotros mismos como adultos. Tú y yo, que somos adultos, podemos y debemos preocuparnos de la niñez, sean o no sean nuestros hijos. ¿Tú te imaginas estas palabras? No hubo quien le repartiese. No hubo nadie que pueda darle lo que necesitan. Wow. ¿Quién le repartirá el evangelio de salvación a los niños y niñas de nuestro condado, de nuestros barrios, de nuestras naciones? ¿Quién estará dispuesto a derramar su corazón delante del Señor? ¿Quién estará dispuesto a hacer sacrificios?
¿Sabes qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Hermanos, Jesucristo es el pan de vida para la niñez. Y tú lo conoces y tú se lo puedes dar. Tú se lo puedes llevar. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Hermanos, muchos niños y niñas que están perdidos espiritualmente, ciegos espiritualmente, en pecado, apartados de Dios, separados de Dios, no van a venir por sí mismos a la iglesia. Porque sus padres no le interesa a Dios, no le interesa a Dios, no le interesa a la iglesia, no le interesan las cosas de Dios. ¿Quién va a alcanzar esa niñez? Si ellos no vienen, la iglesia va a ellos. Amén. Si ellos no vienen, la iglesia los irá a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros iremos. Nosotros los buscaremos. Los niños de nuestras escuelas públicas necesitan a Jesucristo desesperadamente. Se le preguntó a un niño lo que sería cuando fuera mayor. ¿Sabes qué contestó? Un gángster o un creyente. Todo depende de quién me alcance primero. Las religiones y sectas están teniendo un trabajo certero, específico, contundente con la niñez. ¿Y qué de nosotros? La iglesia de Jesucristo, que sabe y conoce cuál es el verdadero pan que necesita la niñez. El pan de vida que es Jesucristo. Pues le tengo una buena noticia. Hay una excelente oportunidad que la iglesia tiene en estos momentos. No sé cuánto, pero en estos momentos la iglesia tiene una excelente oportunidad para salir de sus cuatro paredes y poder alcanzar esa niñez para Jesucristo.